A las 8 de la mañana, 8 minutos, seguimos escuchando a los precandidatos a la presidencia para conocer también su análisis, sus puntos de vista sobre la realidad del país, sobre esos temas que preocupan a los colombianos. A esta hora nos conectamos con el precandidato Daniel Palacios. Precandidato, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Daniela. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Usted presentó su candidatura como parte del movimiento Rescatemos a Colombia y de hecho también anunció en las últimas horas que impulsará una consulta como el crimen. Entonces vamos a comenzar hablando de seguridad, precandidato. Justamente hoy amanecimos con un nuevo atentado, un carro bomba en la vía Panamericana que deja una persona muerta y 3 heridos. ¿Cuál es su estrategia justamente para acabar con esta escalada violenta que está azotando al país? Daniela, lo primero que hay que decir es que los colombianos estamos absolutamente mamados de que los delincuentes tengan más privilegios que los ciudadanos honestos y trabajadores. Lo que tú estás mencionando es solo un ejemplo más de cómo los grupos armados se han venido fortaleciendo ante la política débil de ese gobierno. Pero tenemos muchos ejemplos. La captura de alias El Costeño es un ejemplo de un delincuente habitual que ya había sido capturado más de 4 veces y solo cuando atenta contra un candidato a la presidencia es que enfrentará cárcel. En Colombia se presentan más de 300.000 hurtos al año. 1 de cada 4 capturados son reincidentes y eso no es a lo que nos podemos acostumbrar. No podemos pensar que eso es lo normal y a eso es lo que debemos combatir y lo que debemos derrotar. De nuevo, entonces, precandidato, le hago énfasis en esa propuesta que usted ha anunciado, impulsar una consulta contra el crimen. Esta consulta, ¿de qué manera la buscará? ¿Cuántas firmas espera recoger? ¿Cómo lo hará? Pues mira, Daniela, lo que estamos diciendo aquí de manera absolutamente clara es que en vez de pensar que el que piensa diferente es el enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley. Y por eso es hora de que le preguntemos a los colombianos qué país quieren. Un país que se dedique en justificar, en proteger, en darle beneficios a los delincuentes, o un país que los castigue y que se dedique en proteger y apoyar al ciudadano honesto y trabajador. Por eso vamos a impulsar una consulta contra el crimen, para que sean los colombianos los que decidan qué clase de país quieren. Si quieren continuar con una reincidencia que no tiene castigo o queremos sanciones ejemplares para quienes reinciden. Si queremos más beneficios para guerrilleros o queremos acabar los beneficios para los guerrilleros. Si queremos insistir en que los violadores y asesinos de menores de edad tengan cadena perpetua. Si queremos más cárceles, que las cárceles no sean escuelas del crimen y que estén fuera de los cascos urbanos y que además sean autosostenibles. Esa clase de preguntas son las que los colombianos tenemos que responder y con la consulta contra el crimen vamos a esperar que sean millones de colombianos con su mandato popular los que dejen absolutamente claro si vamos a seguir consintiendo delincuentes o los vamos a derrotar. Señor Palacio, hay un punto de encuentro en el que confluyen distintos actores en medio de este clima de polarización y tiene que ver con desescalar el lenguaje, que es lo que ha llevado también a que los ánimos se caldeen. Para usted, ¿cuál debe ser el tono en medio de toda esta contienda electoral? Andrés, es que lo hemos dicho, el que piensa diferente no es el enemigo. El enemigo de Colombia tiene que ser el que está por fuera de la ley o el que pone en riesgo nuestra democracia. Y por eso nosotros hemos pasado de ese discurso a salir con propuestas claras para rescatar la seguridad de los colombianos. Y esto es lo que afecta todos los días, todas las mañanas, las tardes, las noches, a millones de colombianos que sienten miedo de salir a trabajar, de ir a la universidad, que sienten que ya no hay tranquilidad para transitar por el territorio nacional. Por eso lo que necesitamos son tomar medidas contundentes, claras, una propuesta que realmente lleva a que el ciudadano sea el que diga qué clase de país quiere. Y por eso hemos dicho que aquí hay que castigar la reincidencia, que hay que castigar el hurto. Los colombianos están mamados de ver que el que roba a los minutos está en la calle otra vez delinquiendo, que los delincuentes violentos estén en la cárcel y no en la calle. Por eso esta clase de propuestas no tienen que ver con que el que piense diferente hay que salir a
insultarlo, no tiene que ver con sembrar odio entre la ciudadanía, sino en tener claro quién es el enemigo. Y el enemigo es el que está por fuera de la ley, y a ese, en la consulta del crimen, es al que vamos a derrotar. Precandidato, hablemos ahora de otra preocupación, la soberanía alimentaria, por ejemplo. Los papicultores están muy preocupados por sus pérdidas. Los arroceros ya anunciaron un paro que comienza el próximo lunes. ¿Cuál es su punto de vista al respecto sobre lo que está pasando con esa preocupación de los agricultores en el país y también cómo le pondría frente a esto? Pues está claro. Lo han dicho la gran mayoría de sectores. Hoy estamos atravesando una crisis que está poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria. No solamente son el sector del arroz, sino el de los cereales, el de los cafeteros, que están en riesgo por las malas políticas de este gobierno, que sin duda alguna hoy los está llevando a una crisis y a un posible paro. Esto es consecuencia de las políticas de Gustavo Petro, que lo único que ha hecho es prometer y ha terminado diametralmente distinto a lo que le dijo al pueblo colombiano. Precandidato, esperando que tenga su pasaporte al día, ¿cómo ve la situación que hay en este momento en relación con la crisis diplomática que atraviesa el país y a esas relaciones con Estados Unidos? Pues lo primero que hay que decir es que llevamos 3 años en el debate de quién va a hacer los pasaportes en Colombia, por una rencilla personal del presidente de la República que lo que está buscando es afectar a la empresa que hace las elecciones en Colombia. Esa misma empresa que le sirvió para elegirse representante a la Cámara, para elegirse senador, para elegirse alcalde de Bogotá, para ganar la presidencia de la República, y hoy se ha obstinado en cómo la destruye, sin importarle la consecuencia que tenga para los pasaportes de los colombianos. Habiendo dicho eso, nuestra política internacional está totalmente destruida, porque el presidente dejó de liderar unas relaciones internacionales que están enfocadas en apoyar, en impulsar el comercio, en darnos mejores condiciones a los colombianos, sino en exportar ideología y cazar peleas para volverse un supuesto líder mundial, cuando ni siquiera controla lo que pasa en el país. La política internacional de Gustavo Petro ha sido un desastre y por eso tenemos que recuperar una política internacional que esté concentrada en los problemas de los colombianos, en darle más oportunidades, más beneficios, más oportunidades de comercio, en fortalecer nuestras relaciones con nuestros aliados estratégicos y alejarse del cariño a las dictaduras, a los países antidemocráticos y que además ponen en riesgo las libertades de millones de colombianos y de millones de ciudadanos. ¿Y cómo hacerlo, precandidato, cuando en medio de esta crisis diplomática pues también hay preocupación por lo que pueda pasar con la certificación o desertificación de Estados Unidos a Colombia en su lucha contra las drogas? ¿Crecen los cultivos ilícitos? Pues mira, pues Daniela, eso ha sido la consecuencia de la política nefasta del gobierno de Gustavo Petro, que ha sido la política del amor. Por eso nosotros salimos con una propuesta de una consulta contra los criminales, porque a los criminales no hay que darles amor, a los que hay que darles amor, apoyo, comprensión es al ciudadano honesto y trabajador, no al delincuente, que todos los días siembra temor, siembra terror. Y la consecuencia de esa política débil es que hoy Colombia haya pasado las 270.000 hectáreas en cultivos ilícitos, que esas hectáreas se traducen a más droga en las calles, en los barrios de Colombia, envenenando a nuestros jóvenes, porque hace mucho tiempo pasamos de ser un país productor y exportador de droga a ser un país productor, exportador y consumidor de droga. A eso hay que ponerle atención y eso nos pone hoy en riesgo de una desertificación. Pero no solamente es eso, es que mientras mantengamos una política del amor al delincuente, mientras estemos subiendo a los delincuentes a tarimas, enalteciéndolos, pues estamos en absoluta oposición a lo que el resto del mundo democrático y libre está proponiendo, que es la lucha contra la delincuencia. Miren lo que pasa en Estados Unidos. Hoy están dejando absoluta claridad que los carteles de la droga son unos enemigos de la seguridad nacional de Estados Unidos. Nosotros en Colombia deberíamos estar en lo mismo, que las organizaciones criminales como el ELN, como el Clan del Golfo, como las FARC, son los enemigos de Colombia. No deben ser los receptores de amor, de tratamiento preferencial, de beneficios. Y por eso en la consulta contra el crimen hacemos una pregunta absolutamente clara. Y es si los colombianos quieren más beneficios y tratamiento preferencial para los miembros de las guerrillas o de las organizaciones criminales. Porque mientras muchos ciudadanos
que cometen delitos terminan en las cárceles, quienes asesinan, secuestran, extorsionan, terminan o en el Congreso de la República o en las tarimas. No más delincuentes en las tarimas, los delincuentes en las cárceles. Precandidato, ¿usted se iría solo a participar a la presidencia o se va a enfrentar directamente contra otros candidatos? Pues Andrés, nosotros hemos inscrito un movimiento independiente, Rescatemos a Colombia. Hago parte de una generación que se ha venido preparando, que ha venido acumulando experiencia, que tenemos un sentido del deber patriótico y que no nos podemos quedar sentados ante la oscuridad que atraviesa Colombia, que tenemos que estar en el campo de batalla, dando la pelea. Y esperamos que sean millones de colombianos los que se sumen a esta propuesta de rescatar a Colombia. Porque, sin duda alguna, derrotando a Gustavo Petro, el próximo año inicia el rescate de Colombia. Y por eso quiero aprovechar para invitar a todos los colombianos que tienen claro que el enemigo no es el que piensa diferente, que el enemigo es el que está por fuera de la ley, a que se sumen a esta consulta contra la criminalidad, que es una propuesta clara, una propuesta estructurada para castigar de manera más severa al delincuente, para no seguir premiándolo, para sacar al delincuente de la calle y así poder rescatar la tranquilidad de millones de colombianos, porque esto no puede ser la normalidad. No nos podemos acostumbrar a convivir con la delincuencia, tenemos es que derrotarla y por eso esperamos a millones de colombianos que se sumen a esta propuesta en www.consultacontraelcrimen.com para que así le demos un mensaje a los delincuentes y es que somos más los ciudadanos honestos y trabajadores, que queremos un país mejor que los que se dedican a sembrar miedo y terror. Señor Palacios, ¿usted se va a enfrentar con los precandidatos del Centro Democrático? Se lo pregunto por su cercanía con el partido del expresidente Uribe. Además, también recordemos, usted fue ministro del Interior en el gobierno de Iván Duque. No, pues mira, yo al presidente Iván Duque le tengo mucha gratitud. Tuve la oportunidad de ser el ministro del Interior más joven que ha tenido Colombia y a él siempre mi aprecio y mi gratitud por haberme dejado hacer parte de su gobierno. Con el presidente Álvaro Uribe son más de 20 años de recorrido. Tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con él cuando tenía 19 años. Trabajé en su primer gobierno, en su segundo gobierno, fui su secretario privado, cofundador del Centro Democrático, concejal, presidente del Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, viceministro, ministro del Interior. Y a él y a su familia le tengo un aprecio y además una gratitud enorme por haberme enseñado y por haber sido un mentor. Pero este camino que estamos haciendo hoy es independiente, es un camino con la ciudadanía, con todo el que piense que el enemigo no es el que piensa diferente, que el que hay que derrotar es al que está por fuera de la ley, que no es momento de improvisar, que es momento del conocimiento, de la capacidad, de la coherencia, de la convicción, pero sobre todo, porque hoy el colombiano en La Guajira, aquí en Barranquilla, en los diferentes lugares de Colombia, no se está preguntando si el que le va a resolver los problemas es alguien de izquierda o de derecha. Lo que quieren es alguien que tenga la capacidad, el conocimiento y la convicción para resolverlos. Y eso es lo que queremos. Señor Palacios, gracias por ese diálogo con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. Disfrute de su estancia allá en Barranquilla, en el marco de la OCDE. No, muchísimas gracias a ti, Andrés, y nuevamente invitarlos a www.consultacontraelcrimen para que iniciemos la derrota de la delincuencia. Gracias.